¿Qué tal, gente de YouTube, de Spotify? ¿Cómo se encuentran? Mi nombre es Javier Grajales Fernández y les doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast Parresia. Y bueno, en esta ocasión tengo de vuelta a mi amigo, colega y maestro Fernando Azcárate. Venimos de un episodio de, digamos, haber hablado del acto analítico y algunas cuestiones del psicoanálisis. Y hoy queríamos continuar bajo la línea de la topología. Ujú. Bueno, antes de comenzar, no sé si quieras agregar algo. Nada, pues muy agradecido contigo de estar aquí en Parresía, de estar con ustedes, con todos ustedes. Es un honor para mí. Muchísimas gracias por otra vez la invitación. Ujú. Perfecto. Sí, creo que a la gente le va a gustar estos episodios y pues vamos a hablar sobre directamente el tema de la topología. Y me gustaría preguntarte qué es la topología, digamos, esta pregunta simple, ¿no? Mm. Y muy compleja. Simple. Mira, yo creo que sí es muy simple, ¿no? La topología es una rama de la matemática que estudia superficies, pero que es diferente de la geometría. La geometría todos la hemos estudiado en la preparatoria, que si el área, que si el perímetro, que si el diámetro, ¿no? De las figuras geométricas, del triángulo, del círculo, del cuadrado, el trapecio, ¿no? El rectángulo. Pero si se fija en la geometría, mide el área, mide el perímetro, ¿no? La topología no mide nada. Y también No es le muy plana interesan. la geometría, ¿no? O sea, tenemos estas fórmulas que dibujamos en un trazo, pero pues que no tienen, digamos, a mí me parece como muy cuadradas o muy rígidas. Sí, y son cuadradas y rígidas porque son universales. Ujú, O sea, la fórmula para sacar el diámetro de un círculo es siempre la misma para ujú. todos los círculos que existen sobre la faz de la Tierra. Sí, Y claro. la topología no. La topología tiene otras propiedades que ahí vamos poco a poco ir viendo. Ok. Ujú. Y entonces, ¿qué proporciona esta topología distinta de la geometría? No sé si se alcance a ver bien, Sí, yo sí te veo. ¿sí? Pero pues aquí esto es un resorte, como lo pueden ver, un resortín de plástico, ¿no? Con el que hemos jugado todo el tiempo, ¿no? O sea, Ujú. desde hace muchas generaciones. Pero lo pongo como ejemplo de un círculo. Lo que pasa es que de un círculo, de un círculo. El círculo es la figura geométricamente perfecta. ¿Por qué perfecta? Porque del centro a cualquier parte del perímetro es siempre la misma distancia. Ujú. Matemáticamente lo pueden resolver, o sea, no tiene mayor problema, ¿no? Con un profesor nivel secundaria se resuelve, Y además ¿no? es la idea esta de que como empieza, termina, digamos, Por es ejemplo. infinita, que es el valor que también le daban los antiguos griegos, ¿no? De esta perfección. Pues más que por ese lado, por el Ujú. lado de que la geometría se sostiene siempre. Por poner otro ejemplo también de Claro. geometría, la suma de los ángulos internos de todo triángulo siempre da 180 grados. Si se fijan, usé dos universales de todo triángulo y siempre da 180 grados. No importa que el triángulo sea escaleno, isósceles o equilátero. No importa que sea el triángulo en la parte superior de un templo griego o que sea el triángulo de una cuña para atorar la puerta, ¿no? Siempre funciona así.
Entonces, la geometría euclidiana apela a universales, mientras que la topología apela a particulares, a las propiedades particulares de cada superficie, ¿no? De cada superficie particular. Y ahí Ajá, podemos ir dando cuenta un poco de por qué tendría que ver con el psicoanálisis. claro. Que no hay una búsqueda por universal, sino siempre también se dice esta famosa frase de caso por caso. Eh, pero también porque no buscamos, en el libro que mencionaba en el anterior video, tú mencionabas esta cuestión en tu ensayo. No apelamos a que el sujeto obedezca a una ética que obedezca a lo particular. Perdón, a Lo lo... universal. como dices tú, ¿no? Yo no cometo lapsus, doy ejemplos. Se lo aprendió No. un amigo muy querido. Sí, No apelamos a que el sujeto obedezca a una ética universal, como lo pretendía Kant, esta cuestión del deber ser y que tú debes ser como esperas que los demás también deban ser, toda esta cuestión, sino que buscamos también siempre la experiencia de lo particular, porque estamos en el terreno ya no del deber ser, del imperativo y toda esta cuestión, sino del deseo y el goce. Que Lacan ya va a decir esto, de que la ética del psicoanálisis se dirige más bien a esta particularidad del goce. sí, entre el deseo y el goce, y claro, tienes toda la razón. Eh, la ética con Kant, y bueno, en el video anterior hablamos también de ciertas formas de psicología, ¿no? Ujú. Que me parece que tampoco todas, pero que Claro. ciertas formas de psicología, al utilizar teorías, al utilizar psicodiagnósticos, apelan a universales, Ujú. no a lo particular de cada caso, ¿no? Por decirlo de algún modo, no hay dos pacientes iguales, aunque sus síntomas se parezcan hasta la confusión, Ujú. ¿no? Para nada. Sí, porque se dice Y esto de, es, bueno, tú eres un obsesivo compulsivo, tú eres un depresivo, tú tienes trastorno de ansiedad, ya quedó. sí, como si eso resolviera algo, ¿no? Y pues cada quien tiene una historia, cada quien tiene un desarrollo, ¿no? Cada quien tiene Ujú. formas en las que el lenguaje lo ha ido cruzando, ¿no? Ujú. Entonces, pues no se puede decir que todos los obsesivos son iguales o que todos Claro. los hombres son iguales, ¿no? O mujeres. Tampoco. Sí, porque y hay que decirlo también. Sí, así es. No, decir todas las mujeres son iguales es insostenible. Claro, claro. Sí, se diga como se diga. Y bueno, o sea, creo que aquí habría una pregunta que poniéndonos un poco de lado de quien nos está escuchando, ¿no? Ujú. Más allá de esta metáfora, porque pareciera que pues, es una metáfora, ¿no? En la topología no se hablan de universales, en el psicoanálisis tampoco, pero más allá de esta metáfora, ¿por qué la topología o por qué Lacan, que es quien empieza a introducir esta cuestión de la topología, ¿por qué lo hace? ¿Por qué mete la topología al psicoanálisis? ¿Cuál es la intención? Híjole, espero no dejar de ser sencillo cuando vaya yo a decir esto. ¿No? Ok. Eh, ahora acabas de asociar muy bonito a Kant con la geometría, ¿no? Ujú. A Kant con la geometría, con el uso de los universales y la ética, ¿no? Kant, en la crítica de la razón pura, se basa en esta situación del triángulo para poder sostener al sujeto trascendental. ¿Qué Que es investiga el Kant? universal. Ahí voy, lo voy Sí. armando, ¿no? ¿Qué investiga Kant? Kant investiga qué puedo conocer, por lo menos en ese libro. En otros investigará otras cosas, pero en ese libro, ¿no? Ujú. ¿Qué puedo conocer? Kant estaba muy basado en Newton y la física. Por eso es que el psicoanálisis no es física,
Aunque algunos Este, grupos digan que sí. sí, Sí. pero pues no, lástima Margarito, ¿no? Este, la física newtoniana estudiaba las propiedades del movimiento de los cuerpos. ¿Y dónde se dan esos cuerpos? Pues en espacio y tiempo. Entonces yo puedo Ujú, conocer la trayectoria del movimiento de un camión, por poner cualquier ejemplo, ¿no? Veo que el camión empieza en tal lugar y avanza y pasa enfrente de mí y su trayectoria se me pierde en tal lugar. Y ujú, recorrió tal distancia en tal tiempo, ujú, ¿no? Cuando yo volteo y le digo a Javier acerca del camión, no le digo, el camión estuvo aquí, luego acá, luego acá, luego acá, luego aquí ya está el camión, luego ya se está yendo y luego va allá, y luego ya no lo veo. Sino que lo que le digo a Javier es, pasó un camión. Es decir, hago una síntesis, ujú. ¿me entienden? Hago Sí, una claro, síntesis. entiendo que el punto de partida y el punto de final, de la meta, se pierde, sino que más bien se junta, ¿no? Claro, Ujú, o sea, porque cuando describimos un fenómeno, cuando hablamos de un fenómeno, no lo describimos todo, sino que lo sintetizamos, ¿no? No te digo el aparato que tiene 4 ruedas, un motor, un árbol de levas, un volante, una palanca, pedales, sino que te digo el camión, ujú. ¿me entienden? Hacemos una síntesis de los fenómenos que hay en nuestro mundo. Estoy hablando de Kant. Sí. Y Kant piensa que espacio y tiempo y causalidad, dice Kant, son formas puras de la intuición sensible. O sea, son las condiciones de posibilidad del conocimiento. Si no fuera por espacio y tiempo, no podríamos conocer. ¿Hay alguno de nosotros los vivos que no esté en espacio o tiempo? Pues todos compartimos la percepción de espacio y tiempo, de algún modo o de otro, Ujú, ¿no? Porque bueno, estaba leyendo un caso de François Dolto, ¿no? Y Dolto habla de este paciente que está quebrado en el tiempo, ujú. ¿no? Un paciente con una psicosis muy fuerte. Y es que eso es lo que descubre Freud. Ahí voy. Kant dice que espacio, tiempo y causalidad se conjugan en el sujeto trascendental. ¿Quién es el sujeto trascendental? El que conoce. Pero pues yo conozco, Javier conoce, Ujú, Juan José Roldán conoce, Alejandro Carrillo conoce, Jacobo Rodríguez Flandes conoce, ¿no? Judith ujú, Butler conoce, ¿no? Paul Preciado, todos conocemos. Entonces el sujeto cognoscente no es nadie, está perdido en el universal. No es en particular qué me significa a mí un camión, ujú. porque seguramente un camión para mí no es lo mismo que un camión para Javier. Lo que Claro. nos interesa de eso en Kant es que podamos conocer el camión, independientemente de su significación para nosotros. Ujú. Sí, que volvemos a la cuestión de que es una categoría universal. O sea, Claro, si yo te digo camión, tú entiendes camión y pues entendemos lo mismo, que es también lo que planteaba Jung con la situación de los arquetipos. un Hay poco, sí, símbolos universales. Obviamente, no lo mismo que con Kant, pero esta uh-huh. situación de que hay símbolos universales, este inconsciente colectivo. Así es. Ujú, Pero lo que me interesa de todo esto para ubicar la topología sí. es que si se fijan, Kant se fija, valga las resonancias, en un Ujú, universal, ujú, porque está buscando investigar cuáles son las condiciones de posibilidad del conocimiento. Y Kant dice, si una representación no va acompañada del yo pienso, o no existe o no es nada para mí. Entonces Kant le cierra la puerta en la cara a la psicología.
Porque lo que descubrió Freud es que tenemos representaciones que no están acompañadas del yo pienso, es decir, del yo trascendental kantiano. Ujú. Que es también lo que va a decir Foucault cuando habla del discurso. O sea, el discurso no necesita que haya un yo que lo organice, sino que se va generando a través de ciertas reglas y estrategias que organizan enunciados, que están dispersos, que son diferentes y que constituyen esta unidad que llamamos discurso y que va más allá de nosotros, como ya lo habíamos hablado en el episodio anterior. Así es, así es. Lo planteas muy bonito, ¿no? Porque regresando a la situación de Newton, Newton fue el genio que dio un paso más allá en la física. Pues seguramente sí, pero no hubiera habido lugar para Newton si no hubiera habido una serie discursiva de enunciados preestablecidos que le dieran lugar a Newton. Que es lo Si mismo, la, no es la persona de Newton, además. O sea, pues eso qué, o sea, es lo que dijo, lo que puso, que iba más allá de él. claro, y los efectos que la física tuvo en Newton, Ujú. ¿no? Acá no es que Freud haya sido literalmente o solamente un genio por sí solo, sino que había una serie de discursos que acunaron el descubrimiento de Freud. Charcot, Ujú. Breuer, Schroback, ¿no? Meinert, o sea, una serie de discursos que pudieron llegar a darle lugar a Freud, ¿no? Que es Ujú. diferente a pensar que Freud es el genio del psicoanálisis. Ujú. Esa vuelta, que la narraste muy bien con Foucault, pues es la vuelta que descubrió Freud con lo inconsciente. Ujú. Sí, sí, Justo esa sí. vuelta, no es exactamente la misma entre Foucault y Freud, pero Claro, digamos que claro. estamos hablando en algo común. Ujú. Y Freud descubrió que el pensamiento inconsciente está fuera del tiempo y del espacio. Ujú. Entonces, si ustedes ven hasta el final de las obras completas de Freud en Amor Ortu, hay unos apuntes que Freud hizo antes de morir, ¿no? Porque sabrán que Freud se aplicó la eutanasia. Este, ¿El esquema del psicoanálisis? ¿El no, texto de esquema? un textito de que son puras notas que se llama Conclusiones, Ideas, Problemas. Ujú. Sí. Y ahí Freud dice que Kant estaba equivocado, que más bien nuestra noción del espacio está basada en lo inconsciente, ¿no? No está basada en el yo, sino en lo inconsciente. Lo dice con todas sus letras, es precioso. Y me parece que es ahí que Lacan se finca para poder plantearnos la topología, Ujú. ¿no? Porque digamos que las flechas de Lacan están dirigidas directamente contra el sujeto trascendental kantiano. Cuando Lacan introduce la topología, digámoslo así, aquel con el que está discutiendo es Kant. Porque no podemos pensar al sujeto en psicoanálisis con categorías kantianas. Discúlpenme, la ciencia en el psicoanálisis se cayó, ¿no? Y se cayó Sí, sí, desde sí. Freud. No tuvimos que esperar a Lacan, ¿no? Sí. Pero creo que va siendo hora de que les vaya mostrando que es topología. Permítanme tantito, no. Voy por una figura topológica que tengo aquí. Sí, claro, sí, sí, sí. Esta figura topológica. Esta figura topológica es una botella de Klein, ¿no? Es tal cual una botella de Klein. Tiene ciertas propiedades, ¿no? ¿De dónde surge una botella de Klein? Ahora les digo. Ya les había mostrado este resortín que les planteo como una Como un círculo. circunferencia, Ujú. ¿no? Ujú. Pero si la circunferencia es perfecta,
es que solamente es imaginaria, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Es decir, Creo que lo decía como esta cuestión de la rigidez de las figuras geométricas. O sea, creo que la cuestión de la topología es este círculo que está ahí trazado también, digamos, lo que haría la topología sería como agarrarlo, distenderlo, hacerle maniobras, hacerlo pasar de aquí para acá. O sea, de cierta forma sí, romper con esa geometría. Porque bueno, decías esto, ¿no? De que se requiere, la cuestión de la geometría es que está ligada al espacio y tiempo. Y si en el psicoanálisis no estamos pensando el espacio y el tiempo alrededor de un sujeto trascendental que lo organiza, sino de lo inconsciente, sí. entonces pues, tendríamos debería haber digamos, nuestras propias matemáticas, por así decirlo. O sea, algo que vaya más allá de la geometría que solo da cuenta del espacio y tiempo. Sí, y pensemos una situación. En la entrevista anterior que tuvimos, ¿no? Estábamos diciendo algo que me parece que es muy importante. Sí. Digamos que seguimos a Freud, pero no seguimos a Freud porque Freud haya sido perfecto. La circunferencia es perfecta, Ujú. ¿no? Seguimos a Freud porque dio lugar al error. No porque sea nuestro ídolo y queramos ser como él cuando seamos grandes, ¿no? Sino porque él, al darle lugar al error, le da lugar a lo inconsciente. Entonces no podemos estar buscando una figura perfecta. Eso es lo que estaba buscando. ¿Me entienden? ¿Qué hace Lacan con la circunferencia? Lo que hace Lacan con la circunferencia es que la hace girar y termina siendo esta figura topológica. Esta figura topológica se llama toro de revolución. ¿Por qué de revolución? Porque tomo la circunferencia y la hago girar 360 grados, de modo tal que termina haciendo esto. Digo, físicamente es un resortín, ¿no? Ujú. Pero matemáticamente es una superficie que no está hecha de plástico, pues. Matemáticamente puede estar hecha de papel, puede estar hecha de lo que quieran. Ujú. Este toro tiene este agujero que le es característico, ¿no? Y está vacío por aquí, ¿sí? Ujú. ¿Qué pasa si en lugar de juntar los bordes de este cilindro que se forma así, ¿no? Los junto así. No sé si se vea claro, Sí, 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 sí. pero si se fijan, hay un agujero ahí. Un agujero que comunica o para un lado o para el otro. Ujú. Esto topológicamente, que también tiene un agujero aquí como el toro, es una botella de Klein. Es como si yo tuviera el resortín sostenido así, ¿no? Con la parte de abajo, pero que tiene aquí un agujero. Si se fijan, puedo meter mi dedo, ¿no? No es muy práctico, pero podría echarle agua, ¿no? Y tendría que voltearlo para almacenar el agua. La cuestión con la botella de Klein es que hay una continuidad entre adentro y afuera, Sí, claro. Se pierde. ¿no? O sea, si una hormiga viene caminando por adentro, ¿no? Viene caminando por adentro, viene caminando por adentro, sale, puede recorrer toda la botella, ¿no? Y volver a entrar. ¿Por qué adentros y afueras? Porque si se fijan lo que está en juego, pues son adentros y afueras.
¿no? Que en la botella de Klein, lo que funciona como borde entre adentro y afuera, pues es lo que Lacan llama el gollete, es decir, el hoyo de la botella, el agujero de la botella, Ujú. ¿no? Eh, ¿Por qué adentros y afueras? En la entrevista anterior, ¿no? Ponía yo de ejemplo esta típica frase, ¿no? Que hemos escuchado muchas veces. No es para que te enojes, pero... Ajá, sí, sí, sí. O yo sabes con qué lo pensaba, Ajá, con ciertas oposiciones binarias que a veces tenemos, muy comunes como amor u odio. O sea, ajá, si yo te amo, no te puedo odiar al mismo tiempo. O sea, tendría que amarte y solo amarte. Y en el momento en el que se presenta el odio, pareciera, digamos, bajo esta oposición, que ya no hay amor. Y acá lo que se está diciendo con lo que Freud habla con el psicoanálisis y que Lacan también lo va a decir con su palabra compuesta odio-enamoramiento, sí, es que bueno, no hay esta oposición como la solemos pensar, sino que muy por el contrario, el amor es una continuidad del odio y viceversa, y se claro. oponen a la indiferencia. Y que lo podemos pensar con otras cosas también, como ahorita que está muy actual esto de hombre-mujer. Dices, bueno, no es como que yo sea hombre y que solo sea masculino y que así, sino que hay una especie de continuidad también en todo esto, ¿no? O sea, Y, la feminidad también ah, me atraviesa. Ajá. claro, claro. Es muy importante todo esto que dices, pero me parece que van un poco más claro con la banda de Moebius. Qué bueno que sacas Porque, el tema, porque yo ya lo iba. Yo ya te iba a sí, preguntar por esa figura, sí. digamos que es un poco más manejable que las otras dos figuras topológicas que acabo de mostrar, ¿no? Pero la situación con la banda de Moebius, este es un recorte de papel, ¿no? Tal cual. Agarré mis tijeras, un papel de reciclaje y lo recorté, ¿no? Si simplemente junto esta banda así, si se fijan, tiene una adentro y una afuera bien delimitados. Sí, O sea, claro. la cara interna, aquí, la cara interna jamás se toca con la cara externa. Tiene dos bordes, ¿no? O sea, el borde de arriba y el borde de abajo, ¿no? Pero si le damos una torsión a esta banda, sus propiedades cambian por completo. Sí, ya no hay adentro ni afuera. Claro, que si una hormiga viniese caminando por aquí, ¿no? De pronto al llegar acá, estaría caminando por adentro y luego otra vez por afuera. ¿Me entienden? Esta es una banda de Moebius, tal cual. Por supuesto que adentro y afuera están comprometidos, pero es que nuestra sensación consciente, coloquial y cotidiana es que yo También. tengo un secreto íntimo. Es que Ajá. yo tengo algo adentro que no le digo a los demás y entonces, pero eso que silencio tiene efectos allá afuera. Ajá. ¿Me entienden? Claro, hay una Entonces, continuidad. así es. O como a veces se suele pensar, ¿no? En las carreras de psicología se suele decir esto de que es que el inconsciente es el subconsciente, esto que está, ponen esta, yo no sé por qué lo siguen haciendo, pero ponen esta imagen del iceberg. Ándale. Es que abajo está el inconsciente cuando en realidad, creo que fue contigo que en una de las clases de maestría decías esto de que más que pensar que el subconsciente es algo que tenemos por dentro, digamos en el fondo, en las oscuridades, en nuestra alma, como suele plantearlo más bien Jung, Uh-huh. nuestro inconsciente está más bien siempre puesto afuera. Es lo que hablábamos la vez pasada acerca de lapsus, de las equivocaciones, de los sueños.
lo que me pasó hace rato, que no fue un lapsus, fue un ejemplo, que está puesto fuera, o sea, yo ni siquiera lo tuve que ocultar, o sea, Así es. en ningún momento tuve la disposición consciente de ocultarlo, Ujú, sino que de ujú. repente pues sucedió y Así es. como una especie de continuidad. Y sí, y si se fijan, esta banda solamente tiene un borde. Solamente tiene un borde. Digo, esta banda es muy sencilla, la pueden hacer en casa, es un vil recorte de papel, ¿no? Si lo inconsciente es lo que está dentro, pues también es lo que está afuera, Ujú. ¿no? Hay una continuidad adentro-fuera. Un ejemplo muy sencillo, ¿no? Que a mí me parece Sí, muy sí, sencillo. sí, sí. En el racismo norteamericano, ¿no? El clásico racismo en contra de los negros, se decía que los negros fuchi porque tenían prácticas sexuales extrañas. ¿Qué ponemos afuera en un racismo, sino aquello que no aceptamos de nosotros mismos? O al mismo tiempo, qué bueno que sacas esto del racismo. Dentro de los análisis de discurso, Van Dijk Ajá. actualmente está diciendo esto de que normalmente los racistas siempre dicen esto de, no, yo no soy racista. O sea, es algo como muy común decir, yo no soy racista, o en el caso de la misoginia, yo no soy misógino, Uh-huh. pero, y ahí te va, ¿no? O sea, es esa situación de que hay una continuidad dentro de todo eso. Así es. Es muy bonito el ejemplo, ¿no? Que yo no soy racista, pero, y ese pero es justo el momento en el que no me hago cargo de lo que digo. Y esa es la situación que sucede con el psicoanálisis, con lo inconsciente. O con la situación de la negación, como hablabas de Freud, ¿no? Uh-huh. Eh, Cuando yo niego algo, en realidad lo que estoy haciendo es afirmarlo. No Sí. vayas tú a creer que me caes mal, así como Uh-huh. siempre Uh-huh. escuchamos, o no es que te quiera criticar, pero voy y te Ajá. critico. O sea, siempre está esa situación de se está presentando lo que supuestamente está interno, en realidad se está diciendo. Se está diciendo también en silencio. Así es. Así El es. silencio también habla. En alguna de las ocasiones en donde nuestras cámaras de diputados y senadores querían regular lo que se publica en Internet, ¿no? Ah, Yo me divertía muchísimo escribiendo, quien diga que Peña Nieto es un tarado, se las va a ver conmigo. O sea, parece que lo estoy defendiendo, pero pues realmente lo estoy diciendo porque no estoy negando que Peña Nieto sea un tarado, ¿no? Espero que no al tenga muchas contrario, consecuencias. este, no prometo nada. Pero se fijan el juego, es Ujú, una forma de decir de la cual el sujeto no se está haciendo cargo, ¿no? Y pues eso es lo que podemos escuchar con la banda de Moebius. claro. Digámoslo así, si el inconsciente no tiene espacio y no tiene tiempo, afirmaciones que son muy discutibles, pues, ¿no? Ujú, Pero digámoslo de bulto, si no tiene espacio y no tiene tiempo, ¿no? Freud lo que hace es responder con una tópica, consciente, inconsciente y preconsciente, ¿no? Y Lacan responde con una topología. ujú. Que también de cierta forma, bueno, o sea, a ver, Ajá, no quiero decir que Freud hacía topología, porque sabemos que no es así. ajá, Pero de cierta forma, cuando rompe esta situación de lo consciente, lo preconsciente y lo consciente, que es esa primera tópica que establece en la interpretación de los sueños, pues sí, bueno, hay que tener en cuenta que esa primera tópica se rompe. Y después se pasa, que ahí es donde está el error de muchos psicólogos, que piensan que la segunda tópica es un equivalente de la primera, solo que con otros nombres. Cuando en realidad lo que nos está diciendo Freud con su famoso esquema que parece una boina o una gaita, uh-huh, eh,
Pues es que ya tenemos que cambiar esta concepción tópica del inconsciente como algo conformado por un consciente, inconsciente, subconsciente, para empezar a pensarla como yo, ellos, super yo, en donde ya no se trata de sistemas separados, apartes, con sus barreras bien delimitadas, sino que también hay una especie de continuidad. No quiero decir que hizo topología, porque sé que no es así, pero de cierta forma hay como un cierto equivalente, o a mí me parece que Freud ya daba cuenta de ciertas cosas parecidas, ¿no? O sea, ya en lugar de pensar el yo como una conciencia, pues también hay que pensar que llega un momento en donde esa conciencia del yo también entra por la cuestión inconsciente y que no, digamos que si hay cierta continuidad o se borra esa frontera tajante que había antes. Así es. Mira, es muy bonito que lo tomes por el lado de la segunda tópica, tan criticada, ¿no? Sí. Y Lacan llega a decir que no le gusta la segunda tópica, pero yo creo que era un segundo tópico de closet. Tal Porque vez. se la pasa diciendo, ello habla, ¿no? Ujú. O ello piensa, ¿no? Una gran parte de su enseñanza subraya que ello habla o que ahí donde ello era, el yo debe de venir, esa famosísima sentencia de Freud, ¿no? Pero yo no creo que, como bien dices, Freud haya hablado de topología, sino que sí me parece que lo inconsciente como tal es topológico. Sí, claro. Es decir, esa vuelta adentro-fuera, no es tanto que Freud trabaje la rama de la matemática que estudia la topología, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Sino que Freud, al estar a la escucha de lo inconsciente, al pasar del aparato psíquico dividido en provincias, en sistemas, como bien dices, al pasar al inconsciente dinámico, pues se da cuenta de esa continuidad adentro-fuera. El ejemplo de la negación a mí me parece que es un ejemplo muy palpable, Ujú. muy, Sí. muy, muy palpable. Mm. Cuando Trump llega a la presidencia, hay una conferencia de prensa muy bonita que es esa famosísima donde dice que los mexicanos somos violadores y drogadictos, Ah, sí, sí, sí. e inmediatamente después dice que él puede negociar con los chinos bien rápido, ¿no? Y agrega, no es porque los chinos sean malos negociantes. Y uno puede pensar, pero señor presidente, ¿pero por qué dice eso? Ujú. Porque lo piensa, pero cree que al poner la negación ahí ya no se escucha. Y pues, se escucha con todo su peso. Menosprecia a los chinos, ¿no? Sí, O menospreciaba, no es sé como ahora. alguien que va caminando por la playa y va borrando sus pisadas detrás, pero bueno, la huella sigue ahí, de lo que ya Sí se es. dijo. Y pongo este ejemplo de Trump porque me parece que ese es el inconsciente dinámico al que apunta Freud. Ujú. No un inconsciente provincia, ¿no? Como si tuviéramos, por poner un ejemplo burdo, en el occipital una zona que es lo inconsciente, sino que más bien el inconsciente dinámico es ese compromiso entre el adentro-fuera, en donde decimos más de lo que creemos y menos de lo que hubiéramos querido. Ujú. O la situación con la represión, por ejemplo, pensar que la represión es prohibitiva y que es negativa, como que impide, pues también me parece que es un error, que ya nos puso, que ya nos reveló Freud, pero también nos reveló, por ejemplo, Foucault, que la represión no es algo que simplemente prohíbe y es negativo, sino que también produce. Porque Claro, gracias a que hay este corte o esta prohibición o este carácter negativo, es que se puede desplazar ese contenido inconsciente para formar otra cosa. sí, Y así es. me parece muy interesante cómo, creo que por ahí explicar la topología creo que es muy interesante. Ujú. Pero pues
Mira, es tan interesante que, que ya nos echamos otra vez los 40 minutos. Buenísimo. Pues qué bueno, qué Sí, sí, bueno, qué sí. bueno. Ajá. Fíjate que un miedo que me daba cuando empezaba a grabar esto es como, no, pero no vamos a llegar a los 40 minutos nunca. Y siempre llegamos y nos pasamos un poco. No, pues es un honor, muchísimas gracias. Sí. Sí, sí, sí. No, pues al contrario, el honor es mío. Y pues no sé si quieras como finalizar con algo, ir cerrando la idea o agregar algo más. Mm, pues no por lo pronto, pues, sin embargo, agradecerte. No, Agradecerte al contrario, al muchísimo, contrario. Javier, por estos dos espacios en los que hemos convivido, en los que hemos compartido. Eh, Creo que ha sido un esfuerzo por acercar el psicoanálisis a orejas pues, que no lo han escuchado mucho, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, y no, no, al siempre se contrario. agradece. No, yo al contrario, te agradezco muchísimo que decidas participar en este espacio. Como te comentaba, pues para mí es siempre un honor tener a mis maestros, entre ellos, por supuesto, estás tú y hay otros también que he querido invitar, pero pues bueno, ya se irá dando con tiempo. Y pues sí, la parte de la apuesta de este podcast o de este programa es acercar el psicoanálisis a quienes por una u otra razón no lo han podido escuchar o incluso no lo han querido escuchar, que me parece también muy respetable. Eh, para someterlo también a la crítica, siempre digo que no estamos aquí para hablar de cosas, eh, digamos, de certezas o de vamos a encontrar Claro, así cuál es el psicoanálisis y cuál no, y tú no eres un buen psicoanalista y tú sí. No, o sea, creo que es una apuesta del podcast que haya diferencia y que haya también diferentes posturas. Siempre me maravilla porque con los invitados siempre es distinta la dinámica, siempre es distinto hasta el cómo nos organizamos para vernos y esto mm, también salió, de cierta forma, salió muy sorpresivo, ¿no? La organización de este espacio, porque dudábamos un poco de si por Zoom o todo esto, sí, pero pues bueno, se dio y creo que me voy bastante contento, o sea, creo que pudimos explicar más o menos, ¿no? Obviamente no es la intención aquí venir a dar una cátedra, ni decir, ahora ya saben topología, vayan y aplíquenlo, sino pues simplemente hablarles de lo que hablamos todos los días los psicoanalistas, o al menos cuando nos vemos y hablamos de psicoanálisis. y Eh, sí. y pues esa es la intención y te agradezco muchísimo que No, pues participes en esto. gracias a ti, al espacio, a los que nos ven. Muchísimas gracias. Es un honor estar aquí con todos ustedes. Perfecto. Ya habrá también espacio para segundas vueltas y volver a traerte por acá. Con Ya, gusto, ya claro. habrá, ya habrá también un espacio. Y Sí, pues, muchísimas gracias a ti que nos estás escuchando, que nos comentas. Te recuerdo que te puedes suscribir al canal, que puedes aplicar la campanita de notificaciones. Me ayudaría muchísimo a continuar con este proyecto y a saber también un poco las pautas de a ustedes qué les gustaría que se hablara, porque a veces siento que tomo las decisiones yo con los invitados y a veces me gustaría también ir escuchando a ustedes de qué les gustaría que hablara. Ya me han hecho algunas propuestas, estoy viendo la manera en que se pueda llevar a cabo. Eh, pero bueno, no dejen de decirnos qué les han parecido los episodios, si les gusta, si no les gusta, también se vale, siempre con el debido respeto, pero pues bueno, eh, pues no dejen de suscribirse, picar la campanita y todas esas cosas. Y pues, gracias. gracias. Nos vemos el siguiente domingo o la siguiente vez con un episodio nuevo. Muchísimas gracias.